Al ver Legado siento orgullo y emoción, ese orgullo del deber cumplido. Creo que estamos dejando un magnífico documento histórico y una gran película. Una película que va a permanecer como testimonio viviente de esos inmigrantes para las futuras generaciones. El trabajo de preproducción de Legado fue muy intenso. Primero había que conocer muy a fondo la historia, por lo que consultamos a muchos historiadores, recurrimos a diferentes libros, a materiales que hubiera sobre la época. Trabajamos mucho con el Archivo General de la Nación, que nos facilitó fotos y películas de la época. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que Legado podría tener muchísimos caminos y que cada uno de esos caminos podría ser una película. Había que decidir qué camino tomar. Es interesante también contar cómo fue la experiencia con la llegada del equipo de filmación a cada uno de los pueblos. Estos pueblos los transformamos casi en pequeños sets de filmación. Todos los habitantes colaboraban trayéndonos objetos o facilitándonos sus viviendas para formar parte de los escenarios de la película. Una toma interesante es la que hicimos de la estación Domínguez, donde necesitábamos hacer un gran plano general y conseguimos un silo abandonado en el medio del campo y tuvimos que trepar una escalera muy larga, con muchísimos metros, y al llegar con todo el equipo y la cámara nos dimos cuenta que no había forma de sacar la cámara al exterior y hacer la toma. Por suerte encontramos un pequeño orificio donde entraba exactamente la lente de la cámara y pudimos hacer esa toma del zoom a la estación de Domínguez. Otra parte interesante que cuenta un poco así la colaboración de la gente es cuando teníamos que hacer la toma de la llegada del tren a la estación de Palacios. Intentamos de varias maneras, teníamos un carro de traveling, teníamos una pluma, pero la toma no daba exactamente como queríamos. Queríamos dar la sensación de ese arribo al tren a esa vieja estación. Entonces un poblador se acercó a nosotros y nos ofreció gentilmente una zorra, que es un elemento mecánico que se desliza sobre las vías. Pusimos la cámara, montamos la cámara sobre la zorra y realmente la toma salió fantástica. En Buenos Aires, Baruch Tenenbaum nos muestra un cuadro de su casa en Las Palmeras. Era la casa donde había vivido en su infancia. Con esa imagen nos trasladamos con todo el equipo de filmación a filmar Legado por distintas provincias. Cuando llegamos al pueblito de Palmeras, fue muy emocionante encontrarnos con esa imagen que habíamos visto en el cuadro semanas atrás. Para nosotros también fue un gran desafío estar frente a esa casa que contenía tanta emoción y tanta historia. Por lo tanto nos empezamos a plantear cómo sería la mejor forma de filmarla. Finalmente nos pusimos de acuerdo que sería una toma en subjetiva. Era como una llegada después de tantos años a esa casa. La postproducción de todo documental es muy interesante, pero la de Legado fue absolutamente apasionante. Teníamos muchísimo material con testimonios riquísimos y era muy difícil saber dónde cortar esos testimonios. Una vez finalizado el armado de la imagen de la película, empezamos a trabajar muy en detalle la banda de sonido. Para eso convocamos a personas que hablaran en yiddish, porque nos dimos cuenta que era importante que en algunas escenas se escuchara a lo lejos ciertos murmullos, pero que respondieran a esa musicalidad del yiddish. Entonces convocamos en un estudio a distintas personas que hablaban yiddish, les íbamos tirando distintos temas que tenían que ver con historias que se cuentan en la película y ellos iban improvisando textos, esas sutilezas que tiene Legado. Podemos escucharlas en distintas escenas de la película, sobre todo en la llegada al puerto de Buenos Aires del vapor Weser, donde a lo lejos escuchamos murmullos en yiddish, mezclados con otros idiomas. Podemos también escucharla cuando se habla del trabajo en la cooperativa, en discusiones que tienen que ver con esos tiempos y esas problemáticas. También los podemos escuchar, esos murmullos y esas conversaciones cuando el tren llega a Palacios y la gente que estaba en la estación pide limosna. Otro de los detalles de la banda de sonido de Legado es cuando llega el barco al puerto de Buenos Aires, se escuchan muy a lo lejos algunos nombres. Esos nombres que se escuchan responden a la lista de pasajeros del vapor Weser, ese vapor que arribaba al puerto de Buenos Aires en 1889. Cada proyección de Legado tuvo sus características.
Básicamente no fue lo mismo lo que era la proyección cuando se daba en un festival de cine, como cuando se daba en los pueblos o cuando fue el estreno. Cada una tuvo su particularidad. Era emocionante, por ejemplo, ver cuando se proyectó la película en Francia a un público atento a cada uno de los relatos de esa persona que estaba hablando de un pequeño pueblito en un lugar muy alejado de ellos, muy alejado del mundo quizás, y contaba sus anécdotas y había algo que los atraía, sin embargo, para quedarse en esa butaca y estar atento a esa anécdota que tal vez sería universal. En los pueblos, en cambio, la experiencia era totalmente distinta. Ahí ya había emoción antes de la proyección. Antes de la proyección de cada película se juntaban todos los vecinos, casi todos los habitantes del pueblo concurrían a la sala donde se iba a proyectar Legado y venían acompañados por sus hijos, por sus mayores. Y cada una de esas proyecciones significaba una emoción tremenda, y para nosotros el equipo técnico y los directores y toda la gente que había trabajado en la película significaba de alguna manera devolverles todo el cariño que nos habían brindado en los momentos del rodaje.